ya pues vamos a dar inicio a esta conferencia que básicamente tiene como intención dar a conocer todos los retos que trae la norma ISO 45001 versión 2018 que les acompañe mucho a ustedes. Como les venía diciendo, es un compromiso y es algo nuevo que estamos haciendo con la líder curricular del programa, con Luz Valeni, y es que estamos haciendo un ciclo de conferencias, son 8 conferencias en total a lo largo del semestre, dirigidas a los estudiantes de las especializaciones. ¿Sí? Ya hemos tenido 2 conferencias que se transmiten por streaming para diferentes públicos, esta viene siendo la tercera. Muy seguramente ustedes participarán a lo largo del semestre en alguna otra. ¿Sí? Hay algunas que van para primer semestre de especialización, hay otras que van para segundo semestre, hay otras en las que podemos vincular a los 2 semestres, digamos que las tenemos perfectamente identificadas. Para esta conferencia en particular, les voy a presentar a Juan Carlos Gallón. Juan Carlos Gallón trabaja en una organización que es aliada de la Universidad de EXI. Juan Carlos Gallón trabaja en HSQ Camero Consulting. Es una empresa de la cual tiene un convenio con la universidad que les favorece sobre todo a ustedes, estudiantes de seguridad y salud en el trabajo, debido a unos beneficios que muy seguramente Juan Carlos al final de la conferencia les va a contar. Entonces permítanme presentarles. Juan Carlos es ingeniero industrial egresado de la Universidad Militar, tiene su especialidad en ingeniería ambiental de la Universidad de La Sabana. Ya adicionalmente es magíster en prevención de riesgos ambientales, de calidad y responsabilidad social en la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España. Adicionalmente, Juan Carlos tiene un sinnúmero de certificaciones internacionales que ahorita no vienen al cuento porque gastamos el tiempo de la conferencia en explicar el tema, pero digamos que es una de las personas más expertas en este tema. Por favor, aprovechenlo, no se queden con lo que Juan Carlos venga a contarnos. Juan Carlos viene con toda la disposición para resolver todas las preguntas y dudas que ustedes llegarán a tener en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, bienvenido Juan Carlos, muchas gracias y comencemos. Bueno, muchas gracias. Como decía Julio, mi nombre es Juan Carlos Gallón, llevo en este cuento de sistemas de gestión 18 años. Dentro de la empresa hacemos procesos de consultoría para la implementación de normas, hacemos auditorías internas de segunda parte, que son las auditorías a proveedores, o prestamos el servicio a empresas certificadoras como son SGS o TV Reinhardt para certificación de normas ISO 9, ISO 14, OSAS 18, ISO 28000 y ahora la nueva ISO 45. Este es un tema bien interesante. Ustedes saben que la norma que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo pues es la OSAS 18001. La OSAS 18001 había tenido una historia no muy fácil. Surge como un estándar británico. La organización ISO nunca se quiso meter en el tema de salud y seguridad por el tema de la Organización Mundial del Trabajo. La ILO es una organización muy fuerte, ustedes la conocen, políticamente es muy fuerte, maneja los sindicatos y asociaciones laborales en todo el mundo, y siempre tuvieron esa pelea, hasta hace 2 años que ya empezaron a generar varios documentos consensuados. Normalmente la ISO sacaba un borrador, la OIT lo devolvía porque no estaba de acuerdo. Entonces la idea es que ahora veamos cuáles son los retos de la ISO 45001. Nosotros, bueno, no sé quiénes de ustedes conocen la OSAS 18001. Es una norma pues buena, tiene muchos beneficios, pero ahora ya hace parte de la ISO, y al ser parte de la ISO viene con otras reglas. Ya vamos a ver un par de reglas que son bien importantes en el caso que ustedes quieran o implementar una ISO 45000, que no es que es ya por tener, no sé, si por ejemplo ustedes trabajan en una organización donde tienen OSAS 18001 certificados,
¿Creen que ya pasan a ISO 45 por defecto? No. Hay mucha cosa que sirve, pero hay mucho trecho por recorrer. Entonces hay que trabajarle al tema. La transición de OSAS a 45000 es un tema bien interesante porque la gestión en salud y seguridad pasa a ser ISO ya dentro del conjunto de normas. La ISO 45000 tendrá una estructura de alto nivel que se llama el SL. La estructura del anexo SL hace 2 años, 3 años que se generan las nuevas versiones de ISO 9001 y 14001. La ISO crea una estructura para que se facilite la implementación y alineación de las normas. ¿Esto qué quiere decir? Que de ahora en adelante todas las normas que salgan van a tener la misma estructura. Ustedes conocen 9001 versión 2008 y 14001 y tenían numerales diferentes. Ahora todas las normas van a tener los mismos capítulos, los mismos títulos. No van a tener el mismo enfoque, pero al tener la misma estructura va a ayudar a alinearlas. Y la norma OSAS no desaparece, porque la OSAS es una organización británica, pero se cree que ya no va a ser utilizada. Ya todo el mundo va a pasar a ser ISO 45000. ¿Listo? Entonces, el anexo SL, ¿qué es lo que significa? Que de ahora en adelante toda norma generada por la ISO va a tener esta estructura, empezando desde el contexto de la organización hasta mejora. Este contexto ya lo maneja ISO 9, 14, 45, 28000 que es seguridad de la cadena del suministro, bueno, todas las normas que han salido a partir del 2015. Y esto permite, como les decía hace un momento, alinear la implementación de un sistema, porque ya vamos a manejar un solo idioma. Independientemente de la norma, el contexto de la organización va a ser lo mismo en 45, en 9, en 14, no importa. Eso va a ayudar a que estemos alineados. Entonces, ¿con qué empieza la norma? Y empezamos con las cosas nuevas. Me hablan del contexto. El contexto es, como lo dice su nombre, es en dónde estamos. ¿Cuál es el contexto de la universidad? Ustedes se pueden preguntar. Aquí la norma me dice que yo debo determinar cuáles son las diferentes variables o los factores, tanto internos como externos, en una organización. Por ejemplo, externos, el entorno económico, la tendencia en economía mundial dependiendo si somos tecnología, tema de condición cultural, condiciones jurídicas, políticas, cambios en las tendencias. ¿Y esto por qué creen que afecta? Porque una cosa es la cultura en Colombia, otra cosa es la cultura en Suecia, otra cosa es la cultura en Ecuador, que a pesar de ser vecinos, o en Venezuela, hablar el mismo idioma, tenemos culturas muy diferentes relacionadas con la salud y seguridad. La legislación es totalmente diferente. Tenemos que tener eso en cuenta. Y el factor interno, cómo es la estructura dentro de la empresa, o qué equipos, qué tecnología, quiénes son las personas que están en la empresa, cuál es su competencia, en dónde estamos, esas personas de dónde son. Y todo esto me va a determinar una información que me va a ayudar a mí a saber la empresa, por ejemplo, la Universidad EXI, en dónde está parada. Una cosa es tener la universidad, una sede en Bogotá, otra cosa será en Leticia, otra cosa será en San Andrés, otra cosa en Quibdó. Y estamos en Colombia, pero el contexto varía. ¿Correcto? Entonces, partamos de este punto. Tenemos que conocer muy bien el contexto. Otro de los puntos importantes y nuevos de la norma es que me está diciendo que conozca mis partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas? Son las personas u organizaciones que pueden verse afectadas de alguna manera. En este caso por la salud y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Pueden ser partes interesadas internas o externas. Entonces me dice, venga, defina quiénes son las partes interesadas en una organización. Un ejemplo de partes interesadas en una organización: empleados, proveedores, inversionistas, clientes, sindicato, gobierno.
Todos ellos van a definir alguna cosa o pueden verse afectados de alguna manera. La comunidad. Entonces, al definir quiénes son esas partes interesadas con alguna afectación en la salud seguridad, yo tengo que traerlas a mi sistema de gestión. Y miren que ese es uno de los puntos vitales de la nueva norma. Antes era lo que pasa dentro de mis muros, yo lo controlo. Ahora tengo que ir por fuera de mis muros, ¿sí? Tengo que estar mirando qué está pasando afuera. Y una vez tengo identificadas estas partes interesadas, tengo que identificar cuáles son sus necesidades y expectativas. Las necesidades y expectativas, ¿qué son? Una cosa es lo que necesita una persona, ¿sí? Y otra cosa es lo que desea. ¿Quiénes de ustedes trabajan en el sector petróleo o han escuchado que llega una petrolera al llano adentro, va a hacer perforación, es un caserío, la empresa dice, venga, aquí no hay acueducto ni alcantarillado? Eso es una necesidad de la población, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiere la población? ¿Que les construyan qué? ¿Una discoteca? ¿Un patinódromo? Y no tienen agua. Entonces tenemos que saber que de estas partes interesadas, cuáles van a ser sus necesidades y expectativas para definir cuáles pueden ser una obligación de cumplimiento a futuro, ¿sí? Una cosa es que la comunidad me pida un patinódromo y otra cosa es que yo se lo tenga que dar, ¿sí? Entonces tengo que definir muy bien este punto. Y el tercer punto es el alcance del sistema. Este punto también es nuevo, donde me determina que con la información que yo recaudé de partes interesadas, del contexto, yo voy a generar el alcance. El alcance no es nuevo entre las normas, pero sí ya aparece como un numeral específico. Entonces, ¿qué me dice? Tengo la capacidad de ejercer control sobre una empresa, identifiqué factores externos e internos, identifiqué obligaciones y sé dónde estoy. Y con eso puedo saber cuáles son mis actividades y productos. ¿Ustedes trabajan en empresas certificadas de alguna manera, de alguna norma? Entonces, el alcance de una norma ISO 45000 será, por ejemplo, el de la universidad, no sé, prestar servicios académicos de pregrado y posgrado en la ciudad de Bogotá. Eso es lo que hacemos. Entonces, el alcance me ayuda a saber en dónde estoy, hasta dónde va mi sistema de gestión. Bueno, el tema de liderazgo no es nuevo, pero el enfoque sí. Antes la norma le decía, la gerencia tiene que poner recursos. Ahora la norma le dice que la gerencia tiene que estar involucrada dentro del sistema de gestión. No solo dando recursos. Que es dificilísimo, sí, no me hagan esa cara. Es difícil. Todos aquí somos HDC de alguna manera, ¿no es cierto? En las empresas, ¿quiénes son los últimos que miran? ¿Quiénes son los últimos que les dan recursos? Al HDCcito, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la norma? La alta dirección debe asegurar una responsabilidad para rendir cuentas. Esto es un punto que viene de la OSAS, pero no se conoce muy bien y no se entiende muy bien. ¿Qué es rendir cuentas? ¿Señor? Ante la dirección no. Dar como el desempeño del sistema ante la organización. Muy bien. ¿Y quién lo debe dar? Solamente la gerencia. Ya tenemos que obligar, suena feo, pero el gerente, presidente de la empresa tiene que dar una rendición de cuentas, tiene que informar a la gente cómo está el tema de salud y seguridad en su empresa.
tiene que establecer una política, tiene que integrar los requisitos, tiene que asegurar la integración en el sistema y asegurar recursos. Esto no es nuevo, pero sí lo que es nuevo es el involucramiento de la gerencia dentro del sistema de gestión. Antes era el sistema de gestión allá y la alta gerencia acá. Ahorita tenemos que demostrar en una auditoría que la gerencia está involucrada y que participa. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Liderazgo y compromiso, comunicación. Asegurar que todo se comunique. ¿Y quién es el responsable? Gerencia, porque eso cuesta, ¿no? Entonces tenemos que asegurar que gerencia nos dé recursos para capacitaciones, videos, página web, lo que sea. Pero lo que sea cuesta. Entonces tenemos que ayudarnos con base en el apoyo que tenemos de la gerencia. En política no hay nada nuevo. La política es lo mismo que viene de la OSAS 18001. Es una declaración, ¿sí?, hecha por la gerencia, divulgada por la gerencia, y la gerencia tiene que asegurar que se cumpla. ¿Correcto? Este es uno de los puntos interesantes en la norma ISO 45. Roles, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad. Si ustedes ven en la OSAS 18001, el 441 y el 442 era el tema talento humano. Pero antes se llamaba recursos, funciones, responsabilidad, autoridad. Ahora se llama roles. ¿Y qué es un rol? ¿Quién me dice que es un rol? Paréntesis. Por favor, todos sus celulares en silencio. Gracias. ¿Quién me dice que es un rol? ¿Cómo nos desempeñamos y nos vemos dentro de una organización? ¿Cómo nos desempeñamos? Sí. ¿Qué más? El papel que juega, ¿quién? Las personas. ¿Cuándo? ¿Ustedes tienen un rol, 2 roles, 3 roles en una organización? Son las funciones que se deben realizar. ¿Perdón? Son las funciones que se deben realizar. Sí. ¿Y una persona puede tener 2 roles o 3 roles? Sí. ¿Cómo cuáles? Gerente de contabilidad. ¿Qué otro rol puede tener el gerente de contabilidad? Ser miembro de un comité específico. Ser miembro de un comité. Estos roles no son cargos. El gerente de contabilidad en unos momentos es el comité COPAST y en otros momentos ¿qué es? ¿Perdón? Representante del sistema. No es un cargo, pero ejerce ese rol. ¿Qué otro rol? Brigadista. Se quita la chaqueta y se pone el chaleco de brigadista. En ese momento cambió de rol. Entonces, para los roles tenemos que seguir definiendo cuáles son sus responsabilidades y su autoridad, porque antes solo nos enfocábamos en los cargos. Solo las grandes empresas tienen un brigadista como cargo. En todas las empresas, diferentes cargos son brigadistas, o auditores, o miembros del COPAST, o del Comité de Convivencia. Ahorita tenemos que definir todos los roles, y a cada rol definirle unas funciones, una responsabilidad y una autoridad, y definir quién es el que rinde cuentas. Y no puede ser el del sistema de gestión, el representante por la dirección. Tiene que ser ¿quién? El gerente, el presidente de la empresa. Y con eso aseguramos que todos los roles pertinentes se conocen, todos los roles saben qué tienen que hacer, porque es muy frecuente que la gente diga, yo no sabía que tenía que hacer eso. Pero en un sistema de gestión no puede pasar eso. La gente debe saber qué tiene que hacer. Y si pasa el que yo no sabía, cuando ustedes hagan una auditoría, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a sacar como auditores? Una no conformidad. ¿Correcto? Y tenemos que informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema. Ese es nuestro rol como participantes del sistema.
aquí viene uno de los puntos más importantes a mi punto de ver, que es el tema de participación. La norma OSAS habla de participación. La gente tiene que participar, tiene que estar enterada, pero era demostrar en una auditoría OSAS que teníamos los mecanismos. Déjeme ver las actas de COPAST, déjeme ver las actas de Comité de Convivencia y ya. Ahora con el enfoque de la ISO 45000 tenemos que hacer varias cosas. Uno, proporcionar los mecanismos, que aquí por ley los tenemos, proporcionar el tiempo, que es definido entre los roles de, por ejemplo, miembros de COPAST, y la formación o los recursos para que las personas en ese rol puedan ejercer ese rol. Es un tema de participación. Proporcionar acceso a la información. Yo tengo que asegurar que la gente pueda acceder a la información. ¿No les pasa en algunas empresas que todo está en el servidor, pero nadie puede entrar al servidor? ¿Sí? A menos de que sea cierto cargo, usted no puede ver nada. Y determinar o eliminar los obstáculos a las barreras para la participación. Eso ahorita tiene que ser visible. Antes se decía, pero no había cómo evidenciarlo. Suena difícil, y lo es. ¿Cómo evidencio que no tengo obstáculos para que la gente sepa los aspectos claves del sistema de gestión? Es un tema complicado, porque acuérdense que la auditoría es un enfoque de evidencia, y todo lo que es debe, en la norma yo tengo que evidenciarlo. ¿Ustedes cómo evidencian esto? Que elimine obstáculos para la participación. Complicado, señor. Podría ser con exámenes, con capacitaciones virtuales. Exacto. Podría ser hasta disminución de accidentes, de pronto. De alguna manera. Acuérdense de una frase, y esto aplica a cualquier norma de sistemas de gestión. Las normas les dicen el qué, pero no el cómo. Ustedes lo pueden hacer como quieran, siempre y cuando lo puedan evidenciar. ¿Correcto? Y ahora viene uno de los puntos más importantes, que es donde está el verdadero cambio en la ISO 45000. Esto es nuevo y es de las cosas más difíciles y complicadas. Y por esto, aquí entre nos, es que la ISO y la OIT se peleaban tanto por el tema de participación y consulta. ¿Qué me pide la norma? Enfatice la consulta de los trabajadores no directivos. O sea, ¿quiénes? O sea, todos, porque la gerencia es 1%, ¿sí? ¿En qué? Determinar necesidades y expectativas. Entonces yo le tengo que decir, si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de construcción, al obrero, oiga, señor obrero, ¿usted qué piensa de las necesidades y expectativas de las partes interesadas? ¿Usted qué opina de la política del sistema? Porque antes, ¿qué pasaba? La gerencia hacía la política y se la daba. Esta es la política, punto. Ahorita la gerencia, ¿qué tiene que hacer? Ponerla en consideración de los trabajadores no directivos. ¿Sí entienden el cambio? Ahora a todos hay que involucrarlos dentro del sistema. Y no solo que sean partícipes, sino que generen valor al sistema. ¿Y no se puede ir con representantes? ¿Qué le acabo de decir? Como prefiera. El qué más no el cómo. Es que eso puede ser un poco más dispendioso. Bienvenido a la ISO 45. Bueno, si la definición de la política no es la declaración que hace la gerencia, no entiendo por qué. Perfecto. La declaración de la gerencia, mira, la política la firma el gerente. Sí, y es la declaración a lo que se compromete ella. Sí, pero según la norma, ¿a quién le debemos consultar cuando hagamos la política? A todos. En sus empresas, ¿quiénes han participado en generación de una política? Era un par de personas, 3, 4 personas, se la pasamos al gerente, ¿está de acuerdo y la firma o no?
Ahora hay que demostrar que estamos consultando a los trabajadores no directivos. Y debemos dejar debemos dejar evidencia que le estamos diciendo a la gente cuáles son sus roles, responsabilidad, autoridad. ¿Qué pasaba antes? A la gente le dan su perfil de cargo, ¿no es cierto? Ahora le tenemos que dejar evidencia al auditor que los tuvimos en cuenta para generar el perfil de cargo. No me tuerza los ojos, no me mire para arriba. Bienvenida a la ISO 45000. Es muy complicado. Pero eso es una integración con la parte de inducción y reinducción. Necesariamente tengo que implicar a las personas. Sí, pero en la inducción y reinducción, sobre todo en la inducción yo le estoy diciendo, mire, estas son sus funciones. Listo. Pero aquí lo que me pide es que yo tenga en cuenta a la gente para elaborar esas funciones. ¿Cuál es, señor, un obrero? ¿Usted qué opina de las funciones, de su rol, de autoridad, de... Oye, ¿y cómo se va a hacer esa evidencia? Buena ¿Cómo se pregunta. evidencia que realmente se socializó con el trabajador? Y Pues- que estuvo de acuerdo y hubo, digamos, una retroalimentación. Puede ser un video, una capacitación, una encuesta, ¿qué más? Quejas y reclamos, una evaluación. Mejor dicho, fuentes hay muchas. Lo importante es que lo ajustemos al tamaño de la empresa. Imagínense Ecopetrol teniendo que evidenciar esto. Seguramente se inventarán algo en la web, porque pues una empresa de 10 personas pues va a ser mucho más fácil. Entonces, aquí yo tengo que consultarle a los trabajadores no directivos todo esto. Tengo que consultarles si están de acuerdo con los controles. Ya es un poco hilar. ¿Hasta qué punto es bueno que las empresas, lógicamente es una normativa que hay que cumplir, pero hasta qué punto las empresas tienen que consultar y decirle al empleador, oye, ¿le gusta lo que va a hacer? O sea, sería algo como... No, porque no es lo que va a hacer, porque para eso lo contratan. Perfecto, por ejemplo. Pero ahí está el tema del perfil. Puede que una persona no esté contenta, pero si estamos 10 operarios, podemos llegar a un consenso y los 10 pueden generar un correo, una nota, una carta diciendo, venga, yo pienso que mis roles, autoridades, yo no tengo que asumirlo, pero tengo que tenerlos en cuenta. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto? Bueno, estoy de acuerdo con una pregunta que hace compañera y pienso que dejar como evidencia de eso puede ser como un arma de doble filo. Porque para el Totalmente. tema de un acoso donde se llega a comprobar o hayan pruebas, eso sería una prueba en contra del empleador. Sí, tienes toda la razón. Y voy a hacer un comentario después de tu comentario. No, yo simplemente quiero saber cuál es el objeto de este numeral, porque es que tú ahorita decías como hay que consultar para el perfil de cargo. Yo tengo un perfil de cargo, si voy a seleccionar a alguien de la calle, pues yo hice un perfil. Yo necesito una persona para ese perfil, no voy a contratar a alguien y a decir, ay, venga, es que el perfil ¿Cómo va a quiere ser trabajar? sí, ¿cuál es el objetivo? Con respecto a eso, o sea, por ejemplo, en el caso nuestro, a nosotros el cliente nos dice necesito estos cargos y estos son los perfiles, punto. ¿Sí? Yo por aquí necesito consultarlos a ellos. Tienes toda la razón. Y es un enfoque que yo no comparto, pero viene de la OIT. Que tenemos que consultar. No quiere decir que lo que ellos digan lo tenemos que meter. Ojo, tenemos que consultarles. Y el tema OIT, ustedes saben que está muy enfocado al tema de sindicatos, que personalmente en Colombia están desenfocados. Para no hablar de política, o sea. ¿Sí? Señor. En ese caso ya sería como ir más hacia cómo se hacen las tareas y consultarle cuáles son rutinarias, cuáles no son rutinarias y de pronto identificar riesgos en ese caso. Puede ser. Para determinar el control. Tengo que consultarles política, responsabilidades, pero también les consulto sobre controles operacionales, sus procedimientos, su CPP. Esto es consulta, no quiere decir que me pidan
un traje de astronauta y se lo tengo que comprar. Pues con un Tyvek vale. ¿Sí? Acuérdense que esto es consulta, señora. Normalmente cuando hace una manual de funciones de carros en una empresa, uno siempre se sienta con el trabajador. Por lo menos yo lo hago. Y tú puedes dejar una ¿qué? ¿Un acta? Un acta Me de- reuní con tal. Esa es una evidencia perfecta para la consulta. Que puede que todo lo que, no todo lo que diga la persona se incluya, pero la consultaste, señorita. Otra cosa, ¿tengo que hacerlo con todos o puede ser con uno de los trabajadores? Yo te digo el qué más no el cómo. Bueno, yo no, la norma. Acuérdate, o sea, si son 1000 empleados y 999 hacen lo mismo, reúne un grupito y ya. Y este es uno de los puntos donde dice consulta, pero ahora lo otro que dice es participación, que es más complicado. Si ahora, antes me estaban haciendo caras, ahora sí que me van a hacer más caras, porque tengo que asegurar la participación de los trabajadores no directivos y dejar evidencia en mecanismos de consulta, identificación de peligros, acciones para eliminar peligros, tema de competencias, información para comunicar, medidas de control, investigación de incidentes. Nuevamente, esto puede ser un arma de doble filo, pero depende de nosotros, si somos los encargados del sistema, cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo evidenciar la participación? ¿Una reunión? ¿Un acta? Ahí está. No quiere decir que lo que digan se incluya, pero los tuve en cuenta, que eso no existía en la OSA 18001. ¿Sí? Es un tema bien complejo. Muy complejo. Imagínense, ustedes, ¿algunos de ustedes trabajan en empresas donde hay sindicato? Yo trabajo en una Nacional de Chocolates, Bogotá. Uf. Nosotros hicimos esa parte con estandarización de procesos Sí, con los empleados. ok. Y en la parte de abajo se ha elaborado por colaboradores tan ¿Incluían a quién? Esa es la evidencia. y se la y va todo el tema, va seguridad, salud, ambiental, Todo. procesos. Señor. Desde el punto de vista del proceso, yo creo que es una forma adecuada de comprometer a los empleados con el tema. Y de todos modos, si OIT está ahí, es porque lo que está buscando es que se cambie como la mentalidad de que las personas únicamente están recibiendo capacitaciones no de resultado, sino que se incluyan en el desarrollo de estos programas. Exacto. Y de hecho la 1071 dentro de las nuevas responsabilidades incluye temas. Exacto. Miren que suena complicado, difícil, pero depende de nosotros cómo lo manejemos. ¿Listo? La gente se va a sentir incluida. Exactamente. Es inclusión, pero también mucha inclusión, no me lo tomen a mal, puede ser negativo, ¿sí? No me lo tomen a mal, véanlo desde el punto de vista de inclusión. Entonces, uno de los puntos nuevos de las normas es las acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Qué teníamos antes en OSAS? El 431 decía, identifique sus peligros y sus riesgos. Aparte de eso, ahora todas las normas le dicen, identifique sus peligros, sus riesgos y oportunidades. ¿Qué son riesgos y oportunidades? ¿Qué son riesgos? La probabilidad de que algo ocurra. Y mis oportunidades, aspectos positivos, pero no de las tareas, que es la evaluación de peligros, sino del sistema de gestión en salud y seguridad del trabajo. Por ejemplo, un riesgo, hagan de cuenta que nosotros estamos en una empresa donde importamos, no sé, un arnés para trabajo en alturas. Ahorita el dólar ha bajado, ¿no es cierto? Eso nos favorece. ¿Se acuerdan hace como 3 años que el dólar estaba a 1700 y al año estaba a 3000? Casi se dobló el valor en pesos. ¿El dólar tiene algo que ver con la salud y seguridad? No tiene nada que ver, pero sí me afecta. Porque en esa época pude comprar ¿qué? La mitad de arnés con los mismos pesos. Ya está bajando el dólar, entonces miren que no tiene nada que ver con la salud y seguridad, pero sí me puede afectar.
no sé, el paro armado, ahorita en el Catatumbo, ¿cómo creen que afecta la salud y seguridad de las personas que trabajan allá? ¿Se han visto que nadie puede salir a la calle? Los colegios, bueno, para las personas que trabajan en esas empresas, en esa zona, pues es un riesgo, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar cuáles son los riesgos y oportunidades del sistema de gestión, ¿sí? Y no me estoy metiendo en la identificación de peligros y riesgos, todavía no. Esto es del sistema. ¿Y con esto qué voy a hacer? Cuando yo veo cuáles son mis riesgos, me puedo preparar mejor para ¿qué? Asegurar resultados, puedo hacer gestión y reducir los impactos que pueda tener, lograr mejora continua y de todo voy a dejar información documentada, que esto es uno de los puntos nuevos. Ya no hablamos de control de documentos ni de control de registros, hablamos de información documentada, pues ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer eso? Puede ser un DOFA. ¿Ustedes conocen la 31010? ¿Quién la conoce? ¿Qué es la 31010? Gestión del riesgo. Esa es la 31000. Sí. Y la 31010 son las metodologías para la gestión del riesgo. Pero ojo que no son obligatorias. Acuérdense de las normas. Les dicen, aquí le dejo unas metodologías, usted coja la que quiera. Puede ser la DOFA, puede ser AMED, puede ser Ishikawa, puede ser la que ustedes quieran. Pero importante evidenciar un análisis de riesgos y oportunidades. Con esto entonces pasamos ya a la identificación y evaluación de peligros, riesgos y oportunidades. Esto no es nuevo, era lo que era el 431 de la norma, donde hoy ¿cómo lo evidenciamos? Con la matriz de peligros, el panorama de riesgos. Esto sí no cambió nada. Otra cosa que no cambió fue la determinación de requisitos legales. Eso sigue absolutamente igual, con una salvedad, que algún requisito que yo pueda tener, por ejemplo, de partes interesadas, lo podría incluir acá. Si yo me comprometo a darle algo que no es de ley, no sé, cierta dotación a unas personas, porque es una necesidad de ellos, si yo me comprometo ya lo tengo que tener acá, identificado y después evaluado, ¿correcto? Planificación de acciones es cómo voy a cumplir los riesgos críticos. Ustedes saben que una matriz de riesgos, ¿uno qué hace? Identifica, evalúa y prioriza. Con lo crítico, pues planifique cómo va a abordar estos riesgos y oportunidades. ¿Para qué? Para generar objetivos. En esto nada cambia, excepto que le vamos a incluir el tema de riesgos y oportunidades. Lo que me dé crítico en la matriz de riesgos, pues le genero un objetivo y una meta. Le genero a los riesgos principales, a las amenazas por tema de emergencias, a las oportunidades. Ustedes saben que tenemos en una empresa 200 actividades. ¿Cuántas van a ser críticas? 5. ¿En cuáles me enfoco? En 5, en el Pareto. Y en esas 5 le va a generar 5 objetivos, nada más. ¿Y cómo aseguro que esto se cumple? Con planificación. Porque es que de nada sirve un objetivo y una meta si no sé cómo lo voy a lograr. Y parte de eso es saber qué es un objetivo. ¿Quién me dice que es un objetivo? Así rápidamente. No todos. Eso es lo que se tiene que hacer en la empresa. Que se tiene que hacer, no. Es lo que se quiere lograr. Es lo que queremos lograr. Lo que se quiere lograr para que la empresa. Ok. ¿Qué quiero hacer? ¿Y cuál es la meta? El paso. ¿El qué? El cumplimiento no. El paso a paso no. ¿El qué? ¿El cuánto? Porcentaje de cumplimiento, por ejemplo. Típico objetivo que no se lo haya hecho, está mintiendo. 1 de enero. ¿Mi objetivo cuál es?
no, bajar de peso. Fue el mío. Ese es mi objetivo, punto. ¿Cuál es la meta? Voy a bajar 5 kilos en 6 meses. Entonces una cosa es el objetivo y otra cosa es la meta. Y el paso a paso que me decían por acá es la planificación de cómo voy a lograrlo. Porque es que decir que voy a rebajar de peso no me rebaja de peso. ¿Qué voy a hacer? Cambio de dieta, me meto al gimnasio, bla, 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 bla. ¿Eso es qué? ¿Qué lo voy a hacer? ¿Qué recursos necesito para hacer eso? ¿Quién va a ser el responsable? Porque es que las actividades, si no tienen un responsable, ¿quién las va a hacer? ¿Cuándo las van a hacer? Si yo no le pongo fecha a un plan de acción, ¿cuándo las vamos a hacer? Nunca. Y después tengo que mirar cómo evalúo esos resultados para ver si efectivamente cumplí o no mis objetivos. Entonces miren que tenemos que tener muy claro el concepto de objetivo y meta. ¿Sí? Son temas muy sencillos, pero tenemos que ir afinando. Un tema que es bien importante, pero no cambió nada. El capítulo 7, que es el de soporte. Tenemos el tema de recursos, que antes era el 441. Competencias y toma de conciencia, 442 de la antigua OSAS. Y el tema de comunicaciones, que era el 443 de la OSAS. Esto no cambió absolutamente nada, entonces voy a pasar de largo. Aquí viene uno de los temas donde le cambiaron el cartel. El cartel, la señal, ¿no? Lo que antes llamábamos control de documentos y control de registros, ahora se llama información documentada. Pero las exigencias y los debes de estos dos puntos se convirtieron en uno, pero no cambiaron en nada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que manejar información documentada para ver cómo manejo la eficacia, cómo creo y actualizo los documentos y cómo controlo la información. Esto era control de documentos, esto era control de registros. De esto no hay ninguna novedad, solo el título, pero pues es importante porque de ahora en adelante todo lo que vean como información documentada, ¿qué significa? Que debemos dejar ¿qué? Evidencia, nada más. Planificación y control operacional. En esto tampoco hay cambios. Antes el 446 de la OSAS me decía, de acuerdo a sus aspectos críticos, a sus riesgos críticos, voy a generar que, por ejemplo, señorita, ¿quién me dice? Programas, controles o procedimientos, ¿sí? A lo crítico yo le voy a hacer gestión. Eso no cambia en el fondo, solo cambia en el nombre, ¿sí? Ahorita se llama planificación y control. Tengo que establecer criterios para los procesos. Un procedimiento para ¿qué? Entregar EPP, un procedimiento para trabajo eléctrico, un procedimiento para trabajo en alturas, lo que necesiten. Y cómo voy a implementar ese control de procesos. Importante tener en cuenta estos puntos. Las fases críticas de los procesos, ¿de dónde las saco? De la matriz. ¿Para qué? Tengo que eliminar peligros y reducir riesgos. Con base, si yo sigo mis procedimientos, el riesgo residual va a ser mucho mejor. Comunicar los controles, porque es que de nada saco teniendo los procedimientos y guardándolos en el computador. Hay que comunicar, hay que asegurar que la gente los conoce, los sabe. ¿Sí? Tengo que incluir gestión del cambio. Esto ya es obligatorio para todas las normas. ¿Qué es gestión del cambio en salud y seguridad? ¿Alguien que me ayude? Gestión del cambio es cuando cambia procedimiento o alguna actividad y se gestiona el cambio del documento. Que puede generar los procesos. Sí, cuando hay algún cambio en la organización, puede ser un procedimiento que lo voy a cambiar, un proceso que lo voy a cambiar, los materiales. Nos vamos a cambiar de sede, vamos a construir una bodega, vamos a cambiar el método de alimentación de combustible. ¿Qué voy a hacer? Un análisis de riesgos.
Cuando yo conozco mis riesgos, ¿puedo gestionar qué? Los controles para que a futuro el impacto sea menor. Que quiero adicionar algo como de acuerdo a nosotros, a los estándares y al decreto, nosotros cuando sucede un accidente de trabajo, por cuanto está determinada una enfermedad laboral, el sistema nos exige, el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, nos exige que debemos demostrar esa gestión de trabajo que se hizo. Correcto. Es como en gestión de emergencias. Cuando hay un accidente o una emergencia, ¿yo qué tengo que hacer? Reevaluar o los procedimientos o la capacitación, la gestión, la competencia de la gente para ver si vamos bien. Preparación y respuesta ante emergencias sigue exactamente igual, no hay ningún cambio. Identifique sus amenazas, evalúelas con un análisis de vulnerabilidad, haga simulacros, deje información documentada. Esto sí no cambia nada. Seguimiento, medición y análisis es un tema que sigue exactamente igual. ¿Qué mido acá? ¿O qué le tengo que hacer seguimiento? A las variables críticas del sistema. Los programas de vigilancia, ¿qué más? Las mediciones higiénicas, y entonces la medición higiénica la hice con el sonómetro tal, y entonces ¿qué tengo del sonómetro? El registro de la calibración. ¿Qué más tengo de ese ejercicio de medición? ¿El qué? Estadísticas, el informe, el mapa. ¿Qué más? ¿Quién la hizo? Un ingeniero civil especialista en hidráulica o un higienista con licencia en salud profesional. ¿Para qué? Para demostrar que la medición quedó bien hecha. La competencia de la medición. Entonces, aquí en la medición tenemos que definir qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, quién lo va a medir, cada cuánto se va a medir, con qué equipo, en dónde, cuáles son las variables. Eso es lo que se pregunta en la auditoría. Y no más, eso es. Evaluación de cumplimiento, un tema que no es nuevo, que me incluye cómo es mi cumplimiento, sobre todo enfocado a requisitos legales. ¿Sí? Acuérdense que nosotros tenemos una matriz de requisitos legales y tenemos que hacer una evaluación del cumplimiento legal. Que pasa muchas veces que la gente confunde la evidencia del cumplimiento. Por ejemplo, tiene que hacer un estudio de ruido. ¿Cuál es la evidencia del cumplimiento? El reporte, ¿no es cierto? Mire el reporte. ¿Esa es la evaluación de cumplimiento? No. ¿Por qué no? Porque no ha tomado las medidas que tenga que... Perdón, señor Duro. Ok. ¿Qué tal que el resultado, no sé, me esté dando 100 decibeles? La norma son 85. Pero solo tener el reporte no dice que esté bien. ¿Qué es lo que tengo que evaluar? El resultado de los 85 frente a los 100. Y ahí sí puedo terminar algo. Entonces, con esto la evaluación puede ser o cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa en este caso de los decibeles. ¿Cualitativa de qué manera? Un ejemplo de requisito legal cualitativo. ¿Cómo? No, legal. ¿Afiliaciones a qué? Afiliaciones. Somos 1000 personas. Tengo 999 afiliaciones. Me falta una. ¿Cumplo? No. ¿Ese es sí o no? Ay, pero es que falta una. Que es típico en las auditorías, ¿no? Pero es que falta una, señora. No cumple. Entonces, ese es un ejemplo de cualitativo. Y yo tengo que evidenciar que estoy cumpliendo la ley. Y uno de los temas interesantes, perdón un momentico, es que la gente y las empresas empiezan a darse cuenta de la legislación cuando se meten en los sistemas de gestión. Y empiezan a decir, oiga, yo tenía que cumplir eso. Y estoy mal. Señor. En ese caso, ¿cabrían el cumplimiento de los programas de formación, 50 horas? Todo lo que sea legal.
Mejor dicho, si tenemos una empresa y tenemos la persona que maneja el sistema y esa persona no tiene el curso de las 50 horas, no, tampoco no conformidad, ya aquí salió el auditor cuchilla. Si estamos en auditoría es una no conformidad, pero a la luz de la evaluación es sí o no. Ahí es un tema cualitativo, que después podemos volver de acuerdo a, por ejemplo, una matriz cuantitativo todo. Un cualitativo yo lo puedo decir, no cumple 0, sí cumple 100. Y después saco un promedio y sale. Listo. Entonces, terminando, muchas gracias por su tiempo, muy amables. ¿Qué más, Jorge? Auditoría interna, no tenemos ninguna novedad respecto a la OSA. Tengo que tener un procedimiento, tengo que planificar el programa, tengo que dejar criterios de alcance. ¿Todos sabemos qué es el programa de auditorías? Sí. ¿Qué es? Es una planificación paso a paso de qué se va a hacer dentro de la ejecución de la auditoría. No, señor. Bien, por llegar tarde. ¿Qué es el programa de auditorías? El programa. El programa, pues, como el proceso de tiempo que quieres verificar resultados. ¿El cuándo voy a hacer las auditorías? Es el cronograma. En junio voy a hacer ISO 14, en agosto OSAS, en noviembre ISO 9001. Y el plan de auditoría, sí es lo que decía mi amigo, que es que la descripción de las actividades de una auditoría. Si yo tengo 5 auditorías en el año, en el programa, al final del año voy a tener 5 planes. Pero es importante tener eso claro, porque son conceptos de la 19011, que es la norma que me habla de auditorías. Y si yo le llego a un auditor hablando del programa y estoy hablando del plan, ¿cómo va a quedar? Revisión por la dirección, no hay ningún cambio, siguen estando los mismos numerales, exceptuando una cosa. Los factores internos y externos, que los vimos en ¿dónde? Contexto. Oh. Un aplauso. El contexto. El contexto antes no existía, ahora tengo que incluirlo como resultado y entrar en la revisión por la dirección. Resultado del análisis de partes interesadas. Eso es lo nuevo. Pero en general la revisión por la dirección sigue siendo la misma. ¿Listo? Solo hay que incluir las nuevas cositas que entraron a la norma. No conformidad a acción correctiva sigue exactamente igual, exceptuando por una cosa. ¿Quién me dice? ¿Qué desapareció? Las acciones preventivas. Y si queremos mejorar algo, ¿cómo lo identificamos? Plan de acción. En las... Sí. Y si nos devolvemos un poquito al 6.1 que hablábamos de riesgos y oportunidades, esa identificación de riesgos y oportunidades, sobre todo las oportunidades, ahora es el enfoque de lo preventivo. No quiere decir que yo tenga que eliminarlas del sistema. Muchas empresas dejaron el formato como tal de acción de preventiva con la 45.000 porque les parece bueno, está bien, yo no puedo decir que no. Eso es lo único que cambia en este numeral, que se eliminan, pero no quiere decir que se tengan que eliminar de pronto de los sistemas que ya están implementados. Y mejora continua. Tengo que evidenciar que todo lo que estoy midiendo está mejorando. Acuérdense que la norma no le dice cuál es el nivel mínimo que usted tiene que llegar. Por eso al principio yo hago ¿qué? Una evaluación, una matriz por ejemplo. ¿Qué tengo que demostrar con el tiempo? Que mejoré. No me está diciendo cuánto. Yo soy el que determino cuánto voy a mejorar. Yo defino eso. Una vez me pasó en una auditoría
que el auditor me está diciendo, ¿y usted por qué no puso una meta más retadora? Porque no tenía recursos. ¿Y saben qué fue lo peor? Que me puso una no conformidad. Pero el que define el sistema soy yo, no el auditor. Si yo quiero mejorar el 3%, ¿por qué puse el 3%? Pues los resultados del año pasado, por recursos, por gente, porque puedo el 3, no puedo el 10. Entonces nadie me va a poder decir por qué no mejora el 5 o el 10. ¿Correcto? Exactamente. Todo esto es mejora continua. Este año mejoro el 3, el próximo mejoraré el 5 y ya. Porque si pongo el 100 y no van a llegar a 100. ¿Qué pasa? Ya tenemos aquí el doctor no conformidad. Si yo coloco, muy buen punto, si yo coloco, voy a mejorar o aumentar el 100% de ¿qué? De controles. Yo escribí, voy a aumentar el 100% y llego al 10, ¿qué es? Sin miedo, viejo. Bien. ¿Por qué? ¿Quién puso 100? Yo. Si yo digo que voy a hacer un control diario, lo tengo que hacer porque yo lo escribí. ¿Que es absurdo? Sí, pero ¿quién lo escribió? Yo. Y por eso caen muchas empresas, por eso se generan muchas no conformidades. Porque escriben como si fueran a hacer todo y el día a día, pues no les dejan. Entonces, uno de los principales puntos respecto a los beneficios de cualquier norma, pero aquí estamos trabajando el tema de salud y seguridad en el trabajo, es mejorar el desempeño. Nosotros tenemos que evidenciar ese desempeño. Reduce ausentismo y la tasa de rotación. Un sistema de gestión bien implementado me ayuda. Que yo tenga una OSAS o una ISO 45 certificada no quiere decir que yo no voy a tener fatalidades, porque el papel colgado en la pared no hace nada, es un papel. La gestión acá es diferente, por eso la idea es que mejoremos. ¿Usted qué opina de la reducción de accidentalidad? No, aquí. Es que hay una actividad bien importante que es que pescar, meter goles de cabeza. Eso tenemos que reducirlo. Es una importante meta. Reducir costos de accidentes, de incidentes. Cuando yo reduzco incidentes, ¿qué pasa con los seguros? ¿Bajo qué? El costo de las pólizas. Ayuda al cumplimiento. Aquí coloco ayuda, no hace cumplir la ley. Pero entonces la gente dice, ya tenemos 45, entonces cumplo la ley. Es una herramienta para que cumpla. Ojo con eso. Y es también un tema de reconocimiento. Y una de las cosas más importantes de las nuevas versiones de las normas, con el anexo SL y la visión, es que está enfocado al desarrollo sostenible. Si ustedes ven, ustedes han conocido o han escuchado la ISO 14001-2015, tiene una visión ya de desarrollo sostenible, involucrando ciclo de vida, ¿sí? Involucrando partes interesadas. Entonces aquí tenemos el tema económico con la 9001, 14001 ambiental y social con 45. Y eso ya es parte de todas las normas. Y así va a ir evolucionando cada una de las normas. ¿Preguntas? Señor. Tiempo, digamos, de transición de las OSAS a 45.000. Ok, no hay... Perdón, yo había dicho que apagaran y yo fui el primero que caí. No hay una transición porque no es la misma norma. Yo puedo seguir con OSAS 18001 hasta el 2100. Entonces no hay transición. Como si lo hubo, por ejemplo, en 14 y en 9, que hubo 3 años porque había un cambio de versión de la misma norma. Buena pregunta. Para montar el sistema de gestión, la 1111 dice 27 de marzo de 2017.
pues dice que usted, en el artículo 5, dice que usted que puede montar y diseñar, pero algunos sistemas como SGC y unas empresas están diciendo que está montando un diplomado o para hacer inspección diseño debe ser auditoría. Para la 5001 también toca ser auditor. O sea, para eso no hay ninguna norma que lo haga. O sea, usted de que tenga la competencia puede diseñar, ejecutar, auditar. Sí, porque hay que tener en cuenta que esto es un estándar internacional. O sea, esto no está relacionado con la ley. Pero no dice que tiene que hacer un curso como auditor para implementar. No dice, pero ¿qué es lo más sano para un sistema? Pues, señorita. Yo estuve averiguando, estábamos en proceso de certificación de una empresa en 18.000 el año pasado y paré y estuve preguntando en los entes certificadores el tema de la 45.000, pues para ver si valía o no la pena esperar, ya para qué. Pero entiendo que todavía no están preparadas, no, todavía no tienen la certificación para darla. La palabra es acreditación. Eso, acreditar. La norma salió el mes pasado, o sea, está nueva. Para que las empresas certificadoras puedan certificar, tienen que pasar por un proceso de acreditación ante la ONAC, que es el organismo que regula. Una vez las empresas TVS, GS, Contec, Bureau Veritas, todas las 20 que hay, pasen ese proceso y reciban su sello de acreditación, en ese momento pueden empezar certificación. Puede durar 6 meses, 1 año, depende de cada empresa, porque esto es que recursos, depende de lo que cada empresa. Ahorita todo el mundo quiere certificarse, entonces pues las empresas le van a meter todas. Buen punto. Señor. En ese caso lo que implica hacer la evaluación de estándares mínimos con la resolución 1111 en ese tema de acreditación. Esta, la de la ISO 45000, la relegaría, o sea, esta tendría más peso que la resolución 1111. Eso para mí es un tema de concepto y criterio. Para mí esto va más allá. Para otra persona puede que no. Para mí una norma de esta siempre va a ir mucho más allá, porque va mucho más, está mucho más alineado a la gestión, a evidenciar. No quiero decir que lo legal no, porque pues uno tiene que cumplir la ley. Con sistema o sin sistema hay que cumplir la ley. Pero en exigencia, para mí, esta norma va más allá. Para mí, en mi concepto. Pero bueno, ya las empresas ya están las fases de proceso. El artículo 10 de la 1111, la 45.1 ya es obligación o el ministerio va a hacer sobre ello. Acuérdense que las normas son voluntarias, excepto cuando usted quiere por tema de mercadeo certificar. Por ejemplo, contratistas de Ecopetrol, ¿qué les dice Ecopetrol? Tiene que estar certificado, o si no, ni se presente. Señorita. Pues, paralelo con el tema de la certificación, cuando ya el ministerio siempre ha certificado el 1072, digamos que si uno está certificado en 45, ya tiene un caso de todo. Mira, el 613 es requisitos legales. Ahí ya está metido eso. Lo que te decía, yo tengo que cumplir la ley sí o sí. Yo no puedo cumplir la ley porque tengo ISO 45. La ley se cumple o se cumple, con ISO o sin ISO. Punto. Una vez tú cumplas 1072, ya lo pasas al 613 que es requisitos legales, después al 83 que es la evaluación y ya. Pero es parte de. Acuérdense que ustedes ven el 1072 y es que, pues una norma. Pues ¿de dónde viene el 1072? De la OSAS. Pues. Y es un proceso y viene de ahí. ¿Listo? Bueno, ¿no más preguntas de este tema? No, bueno. Entonces, señorita. El mejor continuo, digamos, si le pongo para el año 2018 se proyecta una mejora del 3%. Sí. Para el 2009 del 2%. Para el 2019 del 2%. Para el 2020 del 1%. ¿Sí se puede hacer así? No hay problema.
¿Quién lo determina? Por favor. Digamos, en el caso que yo quiera realizar mi diplomado en auditoría interno HSQ, si a mí me entregan mi certificado con 45001, ¿eso ya es válido? O sea, ¿ese certificado es válido? O sea, lo digo es porque como dices que no está acreditado todavía la 45001. Pero para las empresas que certifican, para las internas ya hay cursos de ISO 45001. O sea, yo ya vengo el viernes de hacer una auditoría ISO 45001, ISO 14001 en Cerrejón. Porque la norma ya salió, ya está el curso, yo ya soy auditor interno y ya hice auditoría interna. Pero esa es la interna. La de tercera parte, que es la que tú hablas, ahí sí toca esperar hasta que la UNAC le dé la acreditación al ente. ¿Hablen ya o callen? Para sí, señorita. Digamos, si para hacer las auditorías internas las personas tienen que tener un certificado como auditores internos De la norma. O sea, no, el otro vez encontré auditoría OSAS 18001. ¿El auditor quién es? Pedro Pérez, auditor interno 9001, auditor líder 9001. Y yo, ok, y la de OSAS, no, pero es que es interno de 9 y líder de 9. Peras y manzanas, no mezcle vainas. Y para manejar el sistema de calidad, cualquier persona de cualquier profesión lo puede hacer o tiene que ser un... ¿Dónde se define eso? En el perfil de cargo. Cada empresa lo define. Una cosa es una empresa de plásticos, otra es una metalmecánica y otra es un hospital. Para calidad en un hospital, pues yo pondría, no sé, un administrador hospitalario, un médico, o sea, alguien que sepa salud. Yo, ingeniero industrial, no me metería porque no sé de calidad de salud. Pues, pero eso lo define cada empresa. ¿Tú vas a decir algo? Sí, yo me preguntaba la certificación de auditor interno en ¿uno es válido para seguir auditando o ya debe tener la 45? No, porque son normas diferentes. O sea, la OSAS no te sirve para 45. Así sea el mismo tema. Son peras verdes y peras rojas. Tiene que ser la auditoría. ¿Listo? Señor. Sí, en cuanto respecto a los perfiles, en la 18.001 sugiere que la persona encargada del programa no sea la misma de bienestar, ¿cierto? Hay una parte que me parece que dice eso. ¿No? ¿De bienestar? No. Bueno, entonces, vamos a hablar, aquí todos estamos en el tema de salud y seguridad, ¿no es cierto? De la importancia de una certificación internacional en HSE. Nosotros estamos haciendo la especialización, cuando la terminemos nos van a dar ¿qué? Pues, haciendo el trámite sacamos la licencia. Y eso es válido acá. Y ya. No quería decirlo, pero bueno. Y pare de contar. Vamos a ver un par de cositas bien interesantes. Tema de certificaciones. Una certificación que se llama SANTRAC. Los beneficios de una certificación internacional y el mercado laboral afuera de Colombia. Entonces, quien tiene la licencia, pues está fundamentado en la resolución, por carrera, por especialización, por maestría, bla, bla, bla. Aplica en todo el territorio nacional por 10 años, aplica en los países del área andina y ya. Pero si me voy para Inglaterra, me van a decir, bonito tu papel, pero no te sirve de nada. Cuando yo hago certificación de auditor interno o auditor líder en alguna norma ISO, el auditor interno pues me habilita para hacer auditorías internas. Puede ser multinorma, entonces yo puedo hacer un curso de ISO 9, 14, 18 en un solo curso y tengo mi diploma. No necesito registro ante el organismo internacional de auditores, que es el IRCA, y no caduca hasta la siguiente versión de la norma. Cuando hago un curso auditor líder,
es ¿para qué? Para hacer ya auditorías de tercera parte, que es de certificación. Solo se puede hacer por una norma. Entonces yo soy auditor líder en 9, 14 y 18. Pero entonces me tocó hacer un curso de 9, otro de 14 y otro de 18. No sé, y se debe realizar registro ante la Unión Europea, ante Gran Bretaña, para poder hacer auditorías de certificación. Y no caduca hasta la siguiente versión. Entonces, cuando hay personas, y no quiere decir que todas las personas tengan este sueño, muchas personas quieren trabajar por fuera, pero una cosa es tener una licencia e irse a trabajar a Estados Unidos, y otra cosa es tener una certificación que lo habilite en Estados Unidos o en el Reino Unido para trabajar en HSE. Entonces, existen diferentes entidades que pueden ayudar a eso. Una es la IOS, que es el Institution of Occupational Safety and Health. Es un colegio de profesionales relacionados con salud, seguridad e higiene. ¿Listo? Es una entidad, es una membresía que se paga anual, pero internacionalmente las personas miembros de IOS tienen una calificación o un nivel, una membresía, dependiendo de su competencia. Entonces hay 6 niveles, y si IOS me reconoce dentro de uno de esos niveles, cuando yo voy a trabajar a la India, a Emiratos Árabes, y yo muestro que soy miembro de IOS en cierto nivel, yo puedo trabajar en el extranjero. Entonces, por ejemplo, hay 6 categorías. Yo ahorita les voy a mostrar un curso donde ustedes pueden llegar a ser Technician Member de IOS, y esto me equipara a ser un profesional de salud o higiene a nivel internacional. Ya les voy a mostrar unos pantallazos de LinkedIn donde me dicen para gerentes de salud y seguridad tenga el Tech IOS. Tengo la NIBOSH, que es otro colegio de profesionales en salud y seguridad que también genera normas. Es como la OSHA en Estados Unidos, ¿la conocen? Que genera normas de higiene. Entonces, esta entidad también reconoce la competencia profesional de las personas. Y tengo el BCSP, que es el colegio de practicantes de higiene y seguridad en Estados Unidos. ¿Qué pasa con estas 3 instituciones? Tienen un acuerdo de entendimiento. Entonces, si yo hago una certificación en el Reino Unido, me la valen en Estados Unidos y viceversa. ¿Para qué? Para que yo pueda trabajar, por ejemplo, como inspector, coordinador, gerente de salud y seguridad en cualquier parte del mundo. Ustedes saben que los ingleses fueron los que se inventaron todo el tema de seguridad y llevan 200 años en este tema. Entonces ellos son los líderes y la referencia a nivel mundial. Entonces les voy a hablar de una certificación que se llama SAMTRAC, que es el Safety Management Training Course. Es una certificación online que ustedes pueden tomar. Tiene 8 módulos. Tenemos hasta 9 meses para completar los módulos, y es un curso que está en 6 idiomas. Ustedes lo pueden tomar en inglés, en español, en portugués, lo he dicho, sin problema. Solo necesitan acceso a internet, ustedes van avanzando, y una vez lo terminan, pueden, una vez revisan o hacen estos módulos, tema de fundamentos de legislación, seguridad, salud, gestión ambiental, riesgo y sistemas de gestión, pueden acceder al Technician Member de IOS. El Technician Member, como les decía, es como el nivel técnico profesional para poder ejercer a nivel internacional en salud y seguridad. Entonces yo tengo los 8 módulos, puedo hacerlo en español. Como es por internet, yo adelanto lo que yo quiero por día, por semana, ¿sí? Pero tengo hasta 9 meses. Este es un ejemplo del Technician Member Diploma. Esto me acredita como un practicante de salud y seguridad a nivel mundial, ¿sí? ¿Y cuáles son los beneficios? Tengo un reconocimiento como profesional a nivel mundial,
porque es que es un tercero el que me está diciendo, esta persona tiene un Technician Member o un Graduate Member, depende de lo que yo haya estudiado, la experiencia, y eso me puede servir para conseguir empleo en cualquier parte del mundo. Estandariza la competencia, ¿por qué? Porque ya es el tercero a nivel mundial que le está diciendo usted está en este nivel. Y me mantiene al día, porque yo tengo que evidenciar que estoy estudiando, que voy manteniendo mi competencia. Aquí sacamos un par de pantallazos de LinkedIn donde, por ejemplo, para un especialista HS en Sudáfrica, me está diciendo usted tiene que tener el SAMTRAC, que es el curso, que es equivalente a NIBUSH. TALES, que es una empresa del sector defensa para Arabia Saudita, un oficial de salud y seguridad, debe tener mínimo esta competencia. Entonces miren que es por rangos. Request, que es una empresa muy grande para Emiratos Árabes, me está diciendo usted tiene que tener el nivel diploma, que lo alcanza con este curso. O Bureau Veritas, el gerente de salud y seguridad en Londres, tiene que tener el NIBUSH, que es la equivalencia del curso. Pepsi para en Estados Unidos, el BCSP, o una empresa en la India. ¿Qué les quiero decir? Esta es una oportunidad para que, aparte del estudio que estamos llevando, podamos ampliar nuestra hoja profesional, nuestra hoja de vida y nuestro espectro profesional, porque es que ya estaríamos llevando la competencia hacia un tercero que lo acredita a nivel mundial. Por poner un ejemplo, cuando la gente hace el SAMTRAC, yo tengo el SAMTRAC y ya estoy haciendo la gestión en Inglaterra para el Technician Member. Si yo me fuera a trabajar a Londres o al Reino Unido, me ganaría alrededor de 34.000 libras, que son como $50.000 al año, solo en ese nivel. Si voy avanzando puedo llegar a 40, no sé qué dice acá, y 58.000. 46. Ah, bueno, es que de cerca no se ve y la gafa no ayuda, entonces. ¿Listo? Entonces miren los beneficios de una certificación internacional. Esto es una certificación de competencia. ¿Okay? Nosotros tenemos, como decía ahorita, un acuerdo con la universidad para dar este curso, digamos que acceso mucho más barato a los estudiantes de la EXI. Entonces, nada gratis en la vida. Pero con el descuento. Con el descuento, sin el descuento son $1.900. Sin el descuento. O sea, si usted lo compra por fuera, lo mínimo es uno. Tenemos un convenio con la universidad para bajarlo a $1.450. Pero, ya como aquí me están haciendo caras, ese es el precio individual. Llegamos a un acuerdo con la universidad para, si se compran varios, de 1 a 10 o de 11 a 20 o de 21 a 30, se va reduciendo el valor casi hasta los $1.300. Esta es una certificación muy importante, no es obligatoria, nadie está diciendo que todos lo tienen que comprar. Es una certificación que les quería mostrar porque quienes quieran ampliar su futuro en otros países, esta es la forma de avalar su competencia a nivel internacional. Señor. Digamos que hay unos cursos que están certificados por la Haya. La Haya es como un instituto internacional que lo hace por vía diplomática, pero certifica eso, competencia. En Estados Unidos, pues además del requisito de Social Security, se necesita la homologación del Bachelor Degree. Entonces, este curso a uno le certifica el Bachelor Degree. Porque dice requisitos, decía en una oferta, o sea, Bachelor Degree y el curso
Pero entonces, a lo que voy es, digamos, ¿me va a avalar mi profesional, mi bachelor de aquí en Estados Unidos? Depende. Yo les mostré al principio, perdónenme, vuelvo. Todas las asociaciones tienen estos niveles. El BCS en Estados Unidos tiene estos niveles. El affiliate member es la persona que paga una afiliación mensual y recibe la revista. El Chartered Fellow es la persona que tiene un doctorado en temas de higiene, genera investigación. ¿Sí? Entonces vamos desde el que no hace nada hasta el que hace mucho. Aquí tenemos un miembro técnico y aquí tenemos un graduado como profesional. Yo hice el curso y lo terminé hace 3 meses, estoy acá, pero voy a pasar algo que se llama el CDP, que es como el desarrollo continuo profesional. Exacto. Desarrollo continuo profesional. Sí me lo sé en inglés, perdón. Es la demostración que yo estoy capacitándome. Y a final de año ya espero ser graduate member. Esto es para ellos, pero BCSP por el acuerdo de entendimiento, que es me homologa para Estados Unidos los mismos niveles. Entonces, si yo demuestro competencia, estudios, calificaciones, puedo llegar a un bachelor. Pero no es fácil. ¿Sí? Pero todas las entidades a nivel mundial tienen las mismas categorías. Por eso están en acuerdo de entendimiento. ¿Sí? Así que es como certificarse a nivel técnico, a nivel mundial. Correcto. Y si usted tiene la competencia, pues puede ir aumentando de nivel, el grado de su membresía. Entonces, quienes estén interesados, por favor me dicen, aquí les puedo entregar un par de brochures, me dejan sus datos. Es una oportunidad bien interesante de mejorar su competencia. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo, espero les haya servido lo que hablamos. Y bueno, muchas gracias.